Hola, ¿cómo están? Esta vez les traigo un video más de gráfica, ¿sí? Mediante tabla de valores, no porque yo sea un fanático de graficar con tabla de valores, sino porque justamente quería ver un ejercicio con una función polinómica para mostrar la diferencia a una función lineal y a una función cuadrática como la que vimos, que eran bastante sencillas. Esta también es sencilla, pero polinómica. Acuérdense siempre que la tabla de valores sirve para graficar cualquier tipo de función en general, pero siempre que sean funciones sencillas, tiene ese límite. Ya vamos a ver más adelante por qué y el método propio, digamos, de cada una de las funciones para graficarse si llegan a ser más complejas. Tenemos en este caso una función polinómica igual a x al cubo a la 3 menos x al cuadrado menos 2 por x, ¿sí? A diferencia, lo primero que tienen que notar que a diferencia de la función lineal y la cuadrática que graficamos antes, acá la x aparece repetidas veces, en este caso 3 veces, elevada a la 3, elevada a la 2 y en el término lineal, menos 2x, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en las anteriores teníamos una de función lineal, por ejemplo, que vimos era 2x más 1 o menos 1, no me acuerdo, pero la x apareció una sola vez, entonces reemplazaba ahí solo por el menos 3. Acá la x se repite, por lo tanto, la voy a copiar acá para que quede mejor ubicado y por ahí se entienda mejor. ¿Sí? Tenemos la función ahí. En cada una de estas apariciones, por así decirlo, de la x, tengo acá, acá y acá x. Bueno, en cada una de esas yo voy a reemplazar por el número del valor de x con el que estoy haciendo el cálculo. Por ejemplo, el menos 3. ¿Sí? Esta es otra diferencia con las anteriores. Agregué de menos 3 hasta 3 en vez de menos 2 hasta 2, pero eso no importa, ya lo expliqué. Puede tomar los valores que ustedes quieran en esa tabla de valores. Algunos profes piden cuando lo hacen cierto tipo de valores, algunos les dicen que den los valores que ustedes consideren más acertados. Eso puede variar. Acá vamos a hacer con valores de menos 3 hasta 3. Arranco con el menos 3. Acuérdense, siempre que es negativo lo pongo entre paréntesis. Y no solamente va a ir acá, sino que va a ir acá y va a ir acá también. ¿Sí? En cada lugar donde aparece la X. Y después aplico la cuenta que me dice. Primero era la X, el menos 3 elevado al cubo. Menos, tengo que respetar ese menos. El menos 3 aparece de vuelta en lugar de la X, no se asusten porque se le junta el menos así. Elevo al cuadrado. Después, menos 2. Y tienen que acordarse que acá, aunque no se escriba, siempre que haya un número pegado a la variable X o a cualquier variable, hay una multiplicación en el medio. Entonces acá sería menos 2 por 3. ¿Sí? Y así con cada uno. Lo importante y lo diferente, por eso lo quería marcar en este video, es que la X aparece varias veces, entonces tienen que reemplazar cada vez que aparezca la X. Acá lo mismo, menos 2 elevado al cubo, menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2. ¿Sí? No voy a hacer todo para que no se haga muy largo el video. Por ejemplo, cuando pasamos ya al 0 o a los positivos, puedo no poner paréntesis, pero tengo que seguir respetando cada uno de los signos y cada una de las potencias, ¿sí? Es importante eso, que no se olviden de los signos y de las potencias. Si esto decía aquí a la 3, tengo que seguir siempre elevando a la 3, tengo que mantener este menos, tengo que seguir elevando al cuadrado, tengo que mantener este menos y el 2 por, y acá en las hileras, digamos, por decirlo así, que quedan ahí escritas de la X, es donde voy reemplazando por los valores de la tabla. Espero que se haya entendido, ¿sí? Acá lo que hacemos es eso. Esto, mi consejo es hacerlo en calculadora, ¿sí? Lo prioritario es que salga a hacer el gráfico. Esto lo pueden escribir tal cual está, todo junto en la calculadora, ¿sí? Yo siempre aconsejo que, sobre todo, si no manejan muy bien el separar en términos, escriban todo junto en la calculadora, no lo hagan por partes. Escribo todo junto, menos 3 elevado a la 3. Tienen los botones que seguramente ya saben usar de x elevado a la 3 para elevar al cubo y de x elevado a la 2 en la calculadora para elevar al cuadrado. Y con eso mismo ya pueden resolver e ir calculando cada uno de los resultados. Este da menos 30, por ejemplo. Entonces acá yo pongo menos 30. ¿Sí? Y así con cada uno de los valores para poder completar esta tabla y poder pasar al gráfico. Bien, seguimos ahora, vamos a ver cómo pasar de la tabla de valores al gráfico, ¿sí? De la función polinómica que veníamos viendo. Acá yo ya puse los resultados, ¿sí? Ustedes los tienen que haber calculado justamente con la calculadora
para menos 3, menos 30, menos 2 me dio menos 8, menos 1, 0, con 0 también 0, 1, menos 2, 2, 0 y 3, 12. ¿Sí? Esos son los pares de valores de x y valores de y, que es el resultado de haber hecho reemplazando la x como veíamos recién. Vamos a pasar a ubicarlo en el gráfico. ¿Sí? Antes que nada, el gráfico de una función polinómica, siempre las profes decimos que vamos a armar un gráfico aproximado. ¿Por qué? Porque a diferencia de las anteriores, la función polinómica varía mucho los resultados, sobre todo con el tipo de raíces que tenga, que no vamos a entrar mucho en eso por ahora, pero puede tener valores muy grandes o muy pequeños. Acá pueden ver el menos 30, ¿sí? Pero así todo es un valor relativamente chico a lo que pueda. Le puede pasar que les dé 90, 100 y pico, y que tengan otros valores muy pequeños para marcar. Entonces el gráfico, si lo estiro mucho, después los chiquitos no se notan. Eso lo vamos a trabajar como haciendo una escala en el eje Y. Fíjense, en el eje X yo puse desde menos 3 hasta 3. ¿Sí? También de vuelta, comparando con las anteriores, hacíamos de menos 2 hasta 2 porque eran los valores que teníamos en X. Ahora vamos desde menos 3 hasta 3. El eje Y es el que va a variar y el que ustedes van a tener que hacer una escala, ¿sí? Porque, como les digo, les da valores generalmente muy separados. ¿Qué hice yo acá? Tenía estos valores y armé también por cuestiones de espacio en el pizarrón, sí, obviamente, con una pizarra más grande podría haber trabajado un poco más amplio el eje Y, pero en este caso hice de 4 en 4, ¿sí? La escala 4, 8, 12, menos 4, menos 8, menos 12, para contener a la mayoría de estos puntos. Estaría teniendo un problema, entre comillas, con el menos 30, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con el menos 30? Yo sé que el menos 3 de x significa que me voy a parar acá y tengo que ir hasta menos 30. En este caso yo hice hasta menos 12 y acá es donde uso esto de que el gráfico es aproximado. Marco el punto por ahí abajo. Yo sé que la función si arranca de menos 30 en el menos 3 quiere decir que viene desde acá abajo. Si la función arranca siendo negativa, que después vamos a ver también esa cuestión. Marco desde ahí, más alejado del menos 12, más abajo, pero en este caso, hasta por cuestiones, como les digo, de tamaño, lo voy a marcar por ahí abajo. Después tengo menos 2, me paro acá, acuérdense siempre, el número de x les indica dónde pararse, y el otro es el que les indica la altura a la que me voy a mover, ¿sí? En esa línea imaginaria vertical del menos 2. Pueden ayudarse con la regla, yo dejé la regla medio lejos, ahí está, del menos 2 hasta el menos 8, ¿sí? Pongo la regla así y me muevo contando los centímetros según la escala que yo haya hecho. No me voy a poner a medirlo mucho para no dar la espalda e ir tapando. Ahí quedaría el menos 2 con el menos 8. Algunas profes están acostumbrados a marcar o pedir que se marque con una línea punteada, suave, desde acá hasta acá y al menos 8. Pueden hacerlo o no si tienen hoja cuadriculada, siempre es mejor trabajar los gráficos y la hoja cuadriculada ya los tiene marcados con los mismos renglones, las mismas líneas que usa. Entonces dijimos menos 2, menos 8, menos 1, 0. Como dije en las otras, el 0 siempre trae problemas, pero pensándolo así, me paro en el menos 1 y si esta es la altura, quiere decir que no tengo que ni subir ni bajar. Lo marco arriba del menos 1. ¿Sí? Esa es la manera de marcar el 0. En este, por ejemplo, en el menos 2, 0 pasa lo mismo. En el 2 positivo, perdón. En el 2, 0 pasa lo mismo. Voy acá al 2 y el resultado es 0. Entonces voy a quedar ahí. ¿Sí? Siempre que el resultado, la variable y les haya dado 0, quiere decir que la marca va a quedar sobre el eje x, porque son las raíces de la función en este caso polinómica. ¿Sí? Ya vamos a ver algún otro videito, voy a hacer explicando bien qué son las raíces, qué es la ordenada, algunos detalles que sirven para analizar muchas funciones. Pero en este caso tengamos en cuenta que si tengo el 0, quiere decir que me va a quedar sobre el eje x, que va a pasar por ahí la función. Seguimos, dijimos menos 1, 0. Acá tengo el 0, 0. ¿Sí? Este también los anteriores no nos había pasado, pero es fácil de marcar. 0 menos 2 significa que yo voy a marcar acá. Es la única manera en que yo puedo marcar ahí el punto, en la intersección de los dos ejes, si tengo 0 en las dos variables. ¿Sí? Con el 1 me queda menos 2. Acá voy a tener que marcarlo, ¿sí? A la mitad, porque yo hice de a 4. Si ustedes hicieron de a 2, lo pueden hacer de 2 en 2 y no van a tener que dividir a la mitad del centímetro.
menos 2, el 1 positivo me daba menos 2. Queda acá. Bajo desde el 1 en esa línea imaginaria hasta la altura de lo que sería mi menos 2. Y el último que nos estaría faltando, si no me estoy salteando ninguno, creo que no, es del 3 hasta el 12. ¿Sí? Del 3 subo hasta la altura de 12. Ahí me queda el punto. ¿Sí? Las gráficas de las funciones polinómicas seguramente ya vieron, anduvieron mirando alguna. Voy a unir también, al igual que la cuadrática, no puedo unir con líneas rectas, sino que voy a uniendo de manera manual los puntos siempre yendo de izquierda a derecha. Y acá tenemos la gráfica de esta función polinómica. ¿Sí? Generalmente en esto se trabaja después indicando cuáles son las raíces, cuál es la ordenada al origen. Después, como les digo, puedo hacer algún video particularmente sobre eso. Quería que vean acá esto de graficar por tabla de valores. Vimos un video de función lineal, uno de función cuadrática y este de función polinómica. Esta es una forma aproximada. Las funciones polinómicas pueden arrancar desde arriba. ¿Sí? Vamos a ver más adelante también algunos donde por ahí al llegar al eje X alguna raíz puede rebotar en vez de traspasar el eje X. Pero bueno, son variantes que vamos a ir viendo en otros videos, porque si no serían videos interminables y la idea es que más o menos vayamos viendo de a poco para no hacerles mucho lío. Así que bueno, espero que les haya servido. Muchísimas gracias. Hasta luego.